¿Qué tal están? Bienvenidos. La conciencia y el yo en Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty. Son dos grandes filósofos, dos grandes fenomenólogos y analizaron lo que es la conciencia y el yo desde la perspectiva del análisis fenomenológico. En este vídeo exploraré de una manera no exhaustiva simplemente algunos aspectos de sus análisis sobre la conciencia y el yo. Comenzaré por Jean-Paul Sartre, que por supuesto se formó de una manera muy intensa en la fenomenología y fue un gran fenomenólogo también, además de un gran filósofo, por supuesto. En cuanto a Jean-Paul Sartre, pues nació en 1905, murió en 1980 y es uno de los filósofos más destacados del siglo XX y de todos los tiempos también. Su obra es fundamental para comprender el desarrollo del existencialismo y también de la fenomenología. Está influenciado por Edmund Husserl y por Martin Heidegger, y además hay que decir que Sartre reformula la fenomenología para abordar la condición humana desde la perspectiva de la libertad, también la responsabilidad y la existencia. Por otra parte, también hay que señalar que en el centro de su pensamiento se encuentra el estudio de la conciencia y del yo, ya que Sartre rechaza las concepciones tradicionales del yo como una entidad fija o sustancial y propone que tanto la conciencia como el yo son dinámicos, abiertos y definidos también por su relación con el mundo y los demás. En este vídeo analizaré cómo Sartre entiende la conciencia y el yo, analizando sus principales ideas en obras como El ser y la nada, de 1943, La trascendencia del ego, una grandísima obra también, de 1936, en cuanto a su calidad, y también pues hay que decir que para Sartre la conciencia puede entenderse también como intencionalidad. Hay una influencia de Husserl y Heidegger en sus obras, pero también es original. Sartre adopta de Husserl la idea central de la intencionalidad, ya que toda conciencia es siempre conciencia de algo. Esto además implica que la conciencia no es un receptáculo pasivo, sino una actividad dirigida hacia objetos en la realidad, en el mundo. Sin embargo, Sartre se aparta de Husserl al rechazar la noción de un yo trascendental como fundamento de la experiencia consciente. En ese sentido, se puede decir también que de Heidegger Sartre toma la idea de que el ser humano no es un ente fijo, sino un proyecto en el mundo. Sartre, no obstante, enfatiza la libertad radical del individuo y también su capacidad para trascender cualquier determinación preexistente. En ese sentido, también hay que señalar que analiza la estructura de la conciencia desde un punto de vista fenomenológico, ya que para Sartre la conciencia es un para sí, una forma de ser caracterizada por su apertura y falta de plenitud. Se distingue del en sí, que es el ser de las cosas, definido por su fijeza y ausencia de autoconciencia. Para Sartre, el en sí representa el ser de los objetos, cerrado, completo y carente de libertad. En cambio, el para sí representa el ser de la conciencia, vacío y definido por su capacidad precisamente de trascender. Además, también considera que la conciencia es libre, porque no está determinada por el pasado ni tampoco por las condiciones externas. Esta libertad radical es el fundamento de la existencia humana, según Sartre, pero también es fuente de angustia, ya que implica una responsabilidad total sobre nuestras elecciones como seres libres. También pues hay que señalar que analiza lo que es la nada y la conciencia, y su obra principal, El ser y la nada, Sartre introduce el concepto de la nada como una característica esencial de la conciencia. La conciencia, desde la perspectiva sartriana, no solo refleja el mundo, sino que también introduce una separación entre el sujeto y el objeto. Este poder de nadarizar, podríamos decir, permite a la conciencia cuestionar, negar y proyectarse hacia posibilidades futuras, porque para él la nada es la base de la libertad, ya que la conciencia no está fijada en el presente. Además, la nada también genera una sensación de vacío existencial, que Sartre describe como angustia. En relación con la trascendencia del yo, critica Sartre la noción de un yo fijo, porque considera que el yo hay que entenderlo como trascendencia. Y en ese sentido, en su ensayo La trascendencia del ego, una obra realmente extraordinaria, Sartre desafía la idea tradicional de que el yo es una entidad sustancial que reside dentro de la conciencia, porque según Sartre el yo no es inmanente a la conciencia, sino un objeto constituido por ella.
De esta manera, para Sartre la conciencia es impersonal en su núcleo, no hay un yo en el centro de todas las experiencias, sino que el yo emerge como una construcción en el mundo, o se elabora como una construcción en el mundo. Esta idea tiene profundas implicaciones, ya que además elimina la necesidad de un yo fijo como fundamento de la experiencia. En lugar de eso, la conciencia es definida por su relación con el mundo y también con los objetos. En ese aspecto, también desde la perspectiva de Sartre, el yo puede ser entendido o comprendido como proyecto. Sartre concibe el yo como un proyecto, es decir, algo que se construye a lo largo del tiempo a través de nuestras elecciones, decisiones y acciones. Este enfoque dinámico se opone a las concepciones existencialistas del yo, no tanto a las existencialistas, sino a las esencialistas del yo, que lo ven como algo dado. Y el yo no es algo dado, es algo que se construye, que se elabora. El yo, por tanto, no tiene una esencia preexistente, más bien la existencia precede a la esencia. Esto significa que los seres humanos se definen por lo que hacen, no por lo que son en un sentido estático, sino por lo que hacen. En cuanto al concepto de mala fe, pues es central también en la filosofía de Sartre y se refiere al autoengaño, mediante el cual los individuos intentan escapar de su libertad y responsabilidad, adoptando roles o funciones o identidades prefabricadas y falsas. Ejemplo de mala fe, una persona que se define únicamente como camarero para evitar confrontar su libertad. En la mala fe podemos decir que el yo superficial, rol social, sustituye al yo auténtico o profundo, proyecto en construcción. Y también Sartre sostiene que la autenticidad implica aceptar nuestra libertad radical y vivir de acuerdo con ella, aunque esto implique enfrentarse a la angustia. Por otra parte, también hay que decir que existe una relación entre conciencia y yo, y el yo es entendido como unidad de la conciencia por Sartre. En ese sentido, aunque Sartre rechaza la idea de un yo fijo, reconoce, por otra parte, que el yo desempeña una función importante como unificación de las experiencias conscientes. Sin embargo, esta unificación no proviene de una esencia interna del individuo, sino de la actividad continua de la propia conciencia de cada sujeto. Además, considera la libertad como esencia del yo. Y en ese sentido, para Sartre el yo no está determinado por el pasado, ni tampoco por las circunstancias externas. Es radicalmente libre. Esta libertad permite al individuo proyectarse hacia el futuro y elegir su propio camino, pero también implica a la vez una responsabilidad total sobre sus acciones. En este sentido, la libertad es inseparable de la conciencia, ya que la capacidad de, diríamos, de reproyectar el presente o proyectarse hacia el futuro es lo que define al para sí, a la conciencia humana. En cuanto al otro y la constitución del yo, se puede decir que, por ejemplo, en su obra El ser y la nada, Sartre analiza cómo la relación con los demás influye en la construcción del yo, ya que el encuentro con el otro introduce también una dimensión de objetivación. Al ser visto por el otro, el individuo se convierte en un objeto para su mirada, ya que la mirada del otro pues es fundamental. Y el propio Sartre describe cómo la presencia del otro limita nuestra libertad, ya que nos obliga a confrontar nuestra existencia desde una perspectiva externa. En ese sentido, el yo se constituye en parte a través de la interacción con los demás, pero esta relación también es inherentemente conflictiva, porque hay distintas libertades en relación. En cuanto al impacto y la relevancia de la filosofía sartreana, pues hay que señalar que su influencia en la filosofía contemporánea es realmente inmensa y también influyó profundamente en la filosofía existencialista, en la psicología existencial y en la teoría literaria. Su análisis de la conciencia y el yo sigue siendo relevante para debates en la filosofía de la mente, la ética y también la teoría social. También pues, hay una influencia de Sartre también en el ámbito psicológico, ya que el enfoque de Sartre sobre la libertad y la autenticidad ha inspirado enfoques terapéuticos como por ejemplo la logoterapia de Viktor Frankl y las psicoterapias existenciales. También su crítica a la mala fe ofrece herramientas útiles para explorar la autoalienación y el autoengaño, que siempre hay que intentar evitar.
Además, también su filosofía tiene una gran relevancia en el mundo actual. En un mundo caracterizado por la alienación y la presión social, las ideas de Sartre sobre la libertad, la autenticidad y la responsabilidad individual son más relevantes que nunca, ya que nos invitan a cuestionar nuestras elecciones y a vivir de manera más consciente y también auténtica. En conclusión, se puede afirmar que la filosofía fenomenológica de la conciencia y el yo de Jean-Paul Sartre ofrece una visión o una interpretación profundamente original y radical de la condición humana desde un planteamiento que podríamos llamar también existencialista, ya que rechaza las concepciones tradicionales del yo como una entidad fija y subraya la libertad y la responsabilidad y también la creatividad de cada individuo. Además, también hay que decir que sus planteamientos influyeron en otros filósofos, como también, por ejemplo, Merleau-Ponty y en otros muchos, y realmente sus aportaciones en el ámbito de la fenomenología son realmente fundamentales para entender la corriente fenomenológica en el siglo XX. En ese sentido, pues es verdad que tenemos que enfrentarnos al mundo sin tener a veces certezas absolutas de todo y pues realmente a partir de ahora comentaré algunos aspectos de la fenomenología del yo y la conciencia en Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es un filósofo francés que nació en 1908 y murió en 1961. Es una figura central de la fenomenología del siglo XX, conocido por su análisis de la experiencia vivida y su énfasis en el papel del cuerpo en la constitución de la conciencia, y su filosofía ofrece una perspectiva alternativa a las de Husserl y Sartre, al situar el cuerpo como mediador fundamental entre el yo, la conciencia y el mundo. Para Merleau-Ponty, el yo no es un sujeto trascendental separado del mundo, ni tampoco una conciencia escindida o separada, sino una entidad encarnada, integrada en el propio mundo, íntimamente conectada con su entorno. En su obra principal, Fenomenología de la percepción, de 1945, Merleau-Ponty argumenta que el cuerpo vivido, le corps propre, es la base de toda experiencia consciente. Este ensayo explora las ideas de Merleau-Ponty sobre el yo y la conciencia, destacando sobre todo un enfoque encarnado en el mundo y una crítica a las dualidades tradicionales entre sujeto y objeto y mente y cuerpo, por ejemplo, entre otras cuestiones. En cuanto a los fundamentos de la fenomenología de Merleau-Ponty, se puede afirmar que existen, por ejemplo, unas influencias filosóficas en su pensamiento, ya que Merleau-Ponty se encuentra profundamente influido por ejemplo, el propio Husserl, particularmente por su énfasis en la intencionalidad y también en la experiencia vivida, pero de todos modos critica Merleau-Ponty la noción de un yo trascendental separado del mundo y aboga por una fenomenología más concreta, más realista. Y Heidegger también le influye con la noción de ser en el mundo, que le sirve para fundamentar su análisis de la existencia humana como algo ineludiblemente situado y contextual. También le influye la noción del para sí de Sartre, que influye en el enfoque de la libertad, aunque rechaza la visión dualista y conflictiva de Sartre entre el cuerpo y la conciencia. Y también pues existe una crítica al dualismo en la obra de Merleau-Ponty, ya que una de sus aportaciones fundamentales es su rechazo al dualismo cartesiano entre mente y cuerpo. Para él este modelo no logra explicar cómo interactúan el sujeto y el mundo. En cambio, sostiene que el cuerpo y la conciencia no son entidades separadas, sino que forman una unidad indivisible. En ese aspecto, la conciencia para Merleau-Ponty tiene que entenderse como experiencia integrada en el mundo, ya que él insiste en la primacía de la percepción, o sea, dar significado a las sensaciones que nos entran por los sentidos. De hecho, Merleau-Ponty argumenta que la percepción es el modo primario a través del cual experimentamos el mundo. Antes de pensar o conceptualizar, según Merleau-Ponty, estamos involucrados perceptivamente con nuestro entorno y, por tanto, esta percepción no es un acto puramente mental, sino un acto también corporal. Por lo tanto, entiende el cuerpo como sujeto perceptivo. El cuerpo, en definitiva, para Merleau-Ponty no es un objeto que poseemos, sino el medio a través del cual
habitamos o vivimos en el mundo. Es un cuerpo vivido que participa activamente en la constitución también de la realidad. También él habla de la intencionalidad integrada en el mundo o intencionalidad encarnada y afirma que la conciencia es intencional, pero recalca que esta intencionalidad está mediada por el cuerpo. Por ejemplo, el acto de mirar un objeto implica una relación corporal con el espacio. También, en cuanto a la estructura del cuerpo propio, Merleau-Ponty indica e introduce el concepto del cuerpo propio para describir cómo vivimos nuestro cuerpo, no como un objeto externo, sino como una parte intrínseca de nuestra propia experiencia. En consecuencia, el cuerpo es prerreflexivo. Antes de que pensemos en él, ya está involucrado en el mundo. Por ejemplo, al caminar, no reflexionamos conscientemente sobre el acto de mover nuestras piernas. La corporidad, además, es entendida como fundamento de la conciencia, ya que todo acto consciente está mediado por el cuerpo, lo que implica también que la conciencia no puede separarse de su base física. Y esto es algo también fundamental en su pensamiento. En cuanto al tiempo y la conciencia integrada en el mundo, desde la perspectiva de Merleau-Ponty, la experiencia del tiempo también está profundamente arraigada en la corporeidad. El pasado, el presente y el futuro no son simplemente categorías abstractas, sino dimensiones vividas a través del cuerpo. Por ejemplo, la memoria y la anticipación son posibles gracias a la presencia del cuerpo en el mundo. Y en ese sentido, el cerebro también es algo orgánico que interviene en la percepción del tiempo. Por tanto, podemos decir que el yo como sujeto integrado en el mundo es lo que analiza el propio filósofo Merleau-Ponty y rechaza en consecuencia tanto la concepción cartesiana del yo como sustancia pensante como la idea de un yo trascendental puro. Para él, para Merleau-Ponty, el yo es siempre un sujeto integrado que existe en el mundo y se relaciona con él a través del cuerpo. Y en consecuencia, el yo no es un espectador externo, está él mismo involucrado en el mundo desde el principio, participando activamente en su constitución. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.